Muy buenas noches. Es jueves 12 de mayo del 2022. Estamos en la semana 4, semana de integración del módulo de textos y visiones del mundo, módulo 4. Y esta semana es la semana de integración, como su nombre lo indica, y nos dedicaremos en esta sesión de espacio abierto al aprendizaje, nos dedicaremos a revisar aspectos puntuales y específicos sobre los materiales que se presentan en esta semana, son bastantes, y la mejor forma de hacer el proyecto integrador y de participar en el foro que se llama Experiencia Estética. Los objetivos de hoy son que ustedes conozcan a profundidad los contenidos, si bien no voy a hacer una revisión de cada uno de ellos, haré una mención específica de a qué módulo pertenecen y por qué son importantes para el proyecto integrador en general. Una vez que esto se logra, pasaré a explicar el proyecto integrador y las mejores formas de llevarlo a cabo, así como el foro de la sesión de la semana 4. Posteriormente a eso, explicaré cómo usar Canva, que es un software que permite hacer historietas, y les daré algunas opciones para que ustedes lleven a cabo, que no sea la que nos sugiere Prepara en Línea SIP, que no sea la única. Y para finalizar, contestaré algunas preguntas que me han hecho llegar a través de su asesora. Y con eso concluiré la sesión número 4. Recuerden nada más que tanto en el foro Aprendiendo como en el foro semanal de foro de experiencia estética pueden seguir escribiendo. Yo ya no los veo los fines de semana y termina mi horario laboral, entonces ya no voy con tanta frecuencia esas participaciones, pero pueden seguirlo haciendo. De todos modos, daré algunos lineamientos para los foros. Entonces, bueno, comencemos. Voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Con el menú, digamos que está desplegado en la semana número 4. Este menú está dividido más o menos está dividido en muchísimos materiales, específicamente, y yo lo he dividido en las etapas que están en el módulo por las semanas, es decir, los que están viendo ahorita la pantalla, el texto que se llama Mi lectura, análisis de un texto, textos literarios, fondo y forma y lenguaje literario pertenecen a la semana 1. Los siguientes, literatura y ficción y realidad, el sentido de la vida, literatura del siglo XIX y XX, literatura en México, literatura en lenguas originarias, son de la semana 2. Impacto en la literatura en la sociedad, experiencias estéticas, literatura en internet, formas actuales de literatura y recuperar aprendizajes, oralidad y escritura, así como producción de textos, pertenecen a la semana número 3. Los materiales finales, que parecen cómo hacer una historieta y cómo se usa Pinkston, que es el programa que sugiere Prepa en Línea C para que ustedes hagan su historieta, son nuevos y pertenecen a esta semana. Entonces, el único contenido nuevo son estos últimos dos que menciono. Los demás, de alguna forma, se supone que ya debieron revisarlos, leerlos y pues hacer notas o apuntes sobre él. Como ya se ha venido haciendo costumbre, voy a tener una sesión de puntos extra. Si envían sus notas del texto llamado Análisis de un texto, aquí está, lo voy a abrir, que se llama Análisis de un texto. Lo voy a poner ahora mismo y es muy breve, dura como 5 minutos. Y las notas de ese me las tienen que enviar antes de mañana, viernes a las 7:30 de la noche, para tener derecho a que su proyecto integrador tenga puntos extra. Del texto al contexto. Para aprovechar, comprender e interpretar un texto, es necesario que visualices claramente la información que los textos proporcionan con base en la realidad social que les rodea. De acuerdo con diversos especialistas en los campos de la sociolingüística, la etnografía del habla y la psicología social, la circunstancia social que rodea y se expresa en los textos es conocida con el nombre de contexto. Lo importante en los contextos es entender que los diferentes escritos, documentos o libros a los que nos enfrentamos
tienen referencias de la realidad de la que formamos parte. Para interpretar un texto amplia, analítica y comprensivamente, se requiere ser consciente de las repercusiones del contenido de los documentos que consultamos. Para darnos cuenta de la dimensión social que rodea y determina los textos, es importante, al momento de leer, tomar en cuenta la consulta, el análisis de los libros o documentos que trabaja las siguientes categorías de análisis. Campo o escena. Visualiza el momento, el lugar, los personajes de ese tiempo histórico y el público destinatario de ese momento y lugar. Funciones intrapersonales. Es la identidad personal, las opiniones personales, los propósitos, las metas y finalidades. Situaciones concretas de habla. Roles comunicativos. Autor, lector. Emisor, receptor. Roles institucionales. Voceros. Redactores, lectores de noticias. Jefes, empleados. Maestros, alumnos. Funciones emotivas. Es la expresión de sentimientos y de afectos. Funciones interpersonales. Son el tipo de relaciones entre los participantes orientada hacia una tarea o no. Funciones de grupo. Están determinadas por la pertenencia a un grupo social o profesional. Funciones intergrupales. Son relativas al tipo de relaciones determinadas por el estatus o posición social o económica de los mismos grupos. Por ejemplo, poder, dominio, solidaridad. Funciones culturales. Es la base general común. Son consensos y hábitos por mencionar algunos. Conocimiento. Son los sistemas de creencias, de valores, de valoraciones e ideologías, las implicaciones y presuposiciones de unos hacia los otros y viceversa, todo lo cual afecta a las estrategias discursivas. Bueno, entonces acabamos de ver un video que enmarca las condiciones que tenemos que llevar a cabo para analizar un texto, sea literario o no, pero bueno, en este caso nos interesa mucho más, por supuesto, literario. Y esa es la parte que voy a evaluar, perdón, que voy a calificar de manera extra, que voy a otorgar puntos extras si me lo envían antes de mañana, repito, a las 6:30, 7:30 de la noche. Ese es básicamente el contenido, ya lo dividí por semanas y les recomiendo nada más en esta de cómo usar Pinkston, tengan cuidado porque Pinkston no es una aplicación que sea gratuita, entonces les va a permitir trabajar gratis, pero no les va a permitir descargar su trabajo gratis. Entonces, ahorita voy a hacer algunas sugerencias sobre Pinkston y sobre los usos que pueden hacer de la historieta. Ahora voy a explicar el proyecto integrador, que es la historieta como creación literaria. Básicamente, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer una historieta. Permítame que se está abriendo el formato que se llama la historieta como creación literaria. Y aquí voy a explicar algunas cosas. En ese sentido, me gustaría, bueno, voy a dejar de presentar para presentar el otro, aquí está, que es el formato en el cual deben contestar. Primero aparecen 30 pasos que ustedes tienen que llevar a cabo para análisis de texto. Acaba de aparecer un video, entonces les puedo ayudar ese video. Tienen que ordenarlo del 1 al 30. No hay una respuesta, bueno, no importa si se equivocan, el punto es que ustedes tengan claras algunas cosas. ¿Qué son algunas cosas? ¿Qué se hace primero? Si la hipótesis, la investigación, la escritura, el análisis del lenguaje, fondo del texto, forma, lectura exploratoria. ¿Qué se hace primero según ustedes? Si ustedes están perdidos en estos pasos, es probable que estén perdidos después. Entonces piensen un poquito, piénsenlo bien y revisen sus notas de las semanas anteriores, sobre todo la semana 1. ¿Cuáles son los pasos a seguir para analizar un texto literario como este que estamos viendo? Entonces van a enumerarlos aquí del 1 al 30. Repito, si bien esto no se califica como tal con palomitas como en un examen, como los que hacían en la primaria o en la secundaria, lo que sí estoy evaluando es ver qué concepción tienen ustedes de la evaluación o del análisis de un texto. Entonces, bueno, aquí están. Y luego tienen que hacer una breve explicación de 5 a 15 líneas. Respeten eso, por favor, para que evitar conflictos con la calificación. ¿Por qué decidiste ordenarlos de esa manera?
Fundamenta con base en lo que aprendiste durante las semanas anteriores del módulo. Explica, por favor, si vas a citar y colocar bibliografía de material anterior, lo tienes que citar y colocar, por favor. Es importante. Luego, les piden hacer una breve, digamos, una breve reflexión de los pasos a seguir que ustedes tengan para llevar a cabo la historieta. Entonces piden cosas como, ¿sabías algo de literatura antes del módulo? Les hacen preguntas como, digamos, un poco exploratorias que me van a responder a mí qué tanto han aprendido, cómo ha cambiado su pensamiento desde el primer día de la semana 1 hasta estos últimos días de la semana 4. Y aquí es más bien de opinión. Aquí no tienen que colocar ninguna bibliografía, solamente su opinión. Y no olviden creación de mundos posibles, ficción y realidad, que son elementos que van a leer en los materiales de la semana 4, que es semana de integración, y también han leído en las semanas pasadas. Luego les piden leer cómo hacer una historieta y cómo usar Pinkston. El día de ayer yo les coloqué un recurso que se llama cómo elaborar una historieta. También lo pueden revisar. Aquí es un video que les pide hacer una historieta, me parece que en Word también, por ahí creo que había puesto algo. Entonces deben decidir a cuál se coloca. No es indispensable, no es obligatorio hacerlo en Pinkston. Eso es clarísimo. Entonces, elabora un guión para tu historieta. Deben colocar los pasos a seguir, o sea, debes escribir un guión para redactar textos literarios, por supuesto. Debes tener en cuenta este listado que está aquí. Debes tenerlo en cuenta, del 1 al 30. Luego debes elegir personajes, contexto y reflexionar sobre experiencia estética. Les recomiendo que vean los videos de experiencia estética. También ya los vimos en semanas pasadas. Tanto qué es la estética como qué es una experiencia estética relacionada con el arte. Que vivan tus lectores. Perfecto. Luego, relaciona el lenguaje que usarás y la diferencia en globos de texto, que son los diálogos en las historietas y la explicación debajo de las imágenes. Explica debajo de las imágenes, también eso se vale. Recuerda que eso no solo es el diálogo, sino que hay transiciones, hay explicaciones que no son parte del diálogo. También eso lo aprendiste un poco, sobre todo en el texto que se llama Las nubes, que tuviste que convertir un texto dramático en texto narrativo, que sería el cuento. Luego, elabora la historieta con base en tu guión. Pueden ser diapositivas, tienes que guardarla en la nube y compartir el enlace. Puedes usar la herramienta en Pinkston. Entonces, aquí sí me quiero detener un momento. Bueno, voy a pegar el enlace en el recuadro y comprueba que el enlace permita visualizar tu historieta. Otra vez les repito, por ahí ya sucedió mucho menos, pero asegúrense de que yo tenga los permisos y que se haga público para el que tenga el enlace. Si no, no lo puedo ver y sería una pena no ver sus diapositivas porque es una calificación muy elevada respecto al resto del texto. Perdón, en el trimestre, perdón, en el módulo. Ahí hacen algunas sugerencias y aquí dice clarito, tu evaluación depende de que el archivo sea visible. Si no es visible, pues no vas a tener evaluación y será una lástima que te hayas esforzado en las 3 semanas anteriores y que por un detalle puedas perder cosas, ¿no? Sobre esto, ahora sí, Pinkston. Pinkston es un software que te permite elaborar historietas a través de plantillas. El problema es que no es gratis y la versión gratis solo te permite trabajar, no te permite descargar. Entonces, aquí hay 4 opciones, como les dije el día de ayer. La primera opción es usar Pinkston, la segunda y pagar. La segunda opción es más viable, me parece, y más recomendada por mí, que es tomar screenshots o fotografías de la pantalla y pegarlas en una presentación de PowerPoint o una presentación de Google, cualquiera de las dos que ustedes deseen. La tercera versión es utilizar Canva, que es un software que también es de pago, pero hay una versión libre que se puede descargar la historieta. Esa es la tercera opción. Ahorita voy a abrirla para ver cómo se usa. Es muy fácil. Y la cuarta opción es utilizar otro software u otra aplicación que haya historietas. Hay muchas en la red, entonces ustedes deciden esas 4 opciones, yo se las dejo, no hay ningún problema. Cualquiera es válida y lo único que no se vale es hacer un collage. Eso no está permitido porque ya hicimos un collage antes y el collage no es lo mismo que una historieta. Entonces tengan cuidado con eso, por favor. He explicado esto, voy ahora a revisar como la parte que nos puede corresponder, bueno, la parte que nos corresponde a cómo usar bueno, no Pinkstop, que ese es el texto,
el video que tienen ahí, pero voy a explicar a grandes rasgos cómo usar Canva. Canva es un software, una página para hacer presentaciones, currículums, videos, pósters, posts de redes sociales, gráficos, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes tienen que sacar una cuenta, se recomiendo, también se puede hacer gratis, pero ustedes tienen que sacar una cuenta porque tienen que registrarse y tener una contraseña, etcétera. Y lo más importante aquí es que una vez que tienen la cuenta, sobre todo, bueno, yo lo tengo en Google, así que es tal vez más fácil, le van a poder escribir aquí historietas, le dan clic, y aquí aparecen específicamente textos, plantillas. Ustedes las pueden usar, por ejemplo, esta. Lo que tienen que hacer aquí, la voy a hacer más grande. Lo que tienen que hacer aquí, ahí creo que no se vio cuando la... Ah, ya. Yo escogí una de estas, que es la que están viendo, y en esa ya está el dibujo. Solo tienen que poner los diálogos aquí. Le dan doble clic y escriben. Estoy escribiendo ahora. Entonces es muy fácil en realidad. Ustedes tienen que entregar entre 5 y 10 viñetas, entre 6 y 10 viñetas, por favor. Entonces, por favor, no lo olviden y entréguenlas. Aquí habría 6 viñetas, entonces les correspondería hacer otro. Cuando quieran hacer otra viñeta en la misma presentación, solo le dan aquí abajo. Aquí pueden escogerlo, aquí también. Pueden escoger la misma si quieren ponerla aquí y colocarla 2 veces. Miren, aquí está una vez, 2 veces. Listo. Así ya se resuelven y terminan. Entonces, ¿qué tengo que demostrar aquí, tanto para usar Canva como Pinkston en el proyecto integrador? Tengo que demostrar que puedo analizar un texto, que tengo elementos para analizar un texto literario, que organizo elementos para analizar textos literarios, que puedo elaborar guiones, que puedo elaborar de historias digitales y que puedo hacer enlaces para compartirlos. Entonces, lo que tengo que entregar es el documento con el enlace, más el cuestionario que les acabo de mostrar, el formato que les acabo de mostrar. Ahora bien, bueno, es una de las preguntas que me hicieron, pero todos la hago ahorita, sobre qué tiene que ser mi historieta. Mi historieta tiene que ser sobre cualquier tema. El tema que tiene que ser de la historieta es cualquier tema que se les ocurra que tenga que ver con lo que hemos visto. O sea, puede ser, como lo vimos ayer con Diana, puede ser el sentido de la vida en Frankenstein. Entonces ya lo explica a través de personajes y listo. Pueden ser también su experiencia en el módulo 4 de Prepa en línea CEP, explicando conceptos. Para que pueda hacer una calificación positiva, tiene que llevar ciertos elementos. Primer elemento, de 6 a 10 viñetas o cuadritos de cómics, no globos o guiones, sino los cuadritos. Segundo, tiene que explicar un tema, aun cuando reflexionen sobre su estancia en Prepa en línea CEP, sobre el módulo 4, tienen que poner específicamente conceptos de clase. ¿Sí? Es decir, narrador, personajes, el sentido de la vida, el sentido de la vida, la lectura, textos literarios, fondo y forma, lenguaje literario, literatura en México, realidad y ficción, literatura de internet, experiencias estéticas, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que ahí se aprecie que ustedes dominan un tema y lo pueden explicar a través de una historieta. Entonces, ahí no creo que haya ningún sentido y ningún problema. Entonces, llevamos 3 partes del texto. Ahora, del objetivo de... Antes de explicarlo de los foros, voy a hablar sobre las historietas. Aquí nos dice, voy a leer algunas preguntas que me dijeron llegar a través de su asesora. Dice, ¿cuántas hojas o viñetas debe contener una historieta? Ya lo dije, entre 6 y 10. Las imágenes que utilizaremos en el cómic son libres. Si son libres, pueden tomarlas de plantillas ya hechas o bien pueden hacerlas de otro tipo. Lo único que no se vale es un collage. La 3, ¿cuántas diapositivas es el cómic? Ya lo expliqué. En el caso de las diapositivas como PowerPoint o Google documentos, bueno, presentaciones de Google, depende porque si cada presentación, cada diapositiva es una viñeta, entonces tienes que poner mínimo 6, máximo 10. Listo.
¿Lleva portada? No, no lleva portada. Solamente tu nombre en la parte superior, por favor. ¿Cuál será la extensión solicitada por la historieta? Es decir, ¿cuántas diapositivas se puede trabajar? Ya lo expliqué. La siguiente es, tengo duda para realizar la historieta, pues no dice la duda, solo que tiene duda, entonces no entiendo la pregunta. Y la última es cómo voy a realizar la historieta, ya lo expliqué en la parte del cómic, ya lo Pinkston y Canva, ya les di muchas opciones para que ustedes puedan decidirse y llevar a cabo su presentación. Así que no tienen que escribir a nada, no tienen que inscribirse a nada, solo a cuentas gratuitas, no tienen que pagar absolutamente nada. Yo esperaría que tengan pues que ustedes lleven a cabo un buen trabajo porque estoy seguro que porque han demostrado que pueden hacer muchas cosas muy creativas y creo que no es la excepción, aquí solamente tienen que volcarlo y explicarlo. La última con la que voy a cerrar esta sesión es em, el foro de integración que se llama Poesía Digital. Voy a compartirlo finalmente. Aquí está. Les están entregando a ustedes la explicación de Poesía Digital. Les recomiendo que revisen el foro 3, el foro de las... Bueno, no, tal vez más ya no se puede abrir, pero les expliqué de algunas manifestaciones literarias diferentes. Entonces, pues espero que recuerden cuáles son las manifestaciones literarias. Una de ellas es la literatura en Internet. Es un poema en zapoteco en este caso y es poesía digital. Les di algunos recursos, lo pueden ver en el foro de novedades, uno que se llama 58 voces, me parece que es una página que contiene animación sobre las diferentes lenguas que se dan en nuestro país y una breve explicación en el lenguaje original. Tienes que participar 5 veces, lo dije ayer y lo repito, es indispensable si quieres una calificación alta en el foro que pongas bibliografía en absolutamente todas las participaciones. Aun cuando comentes el de un compañero, tienes que buscar información para argumentarlo. Las aportaciones o participaciones que están más penalizadas por mí es cuando ponen, sí, estoy de acuerdo en todo lo que dices, y después escriben 2 líneas repitiendo lo mismo. Esas están muy penadas de mi parte porque no hay una reflexión, no hay una búsqueda, no hay investigación, y lo que hacen es asentir y no aportan argumentos y no aportan información y no aportan mucho. Entonces, ese tipo de aportaciones y de participaciones no funcionan y no nos sirven porque yo les estoy pidiendo ya otro tipo de habilidades, que es la opinión con base en una argumentación. Ya la opinión ya no nos sirve si no está respaldada por una argumentación. Eso en el caso de la primera, segunda, tercera, cuarta y última aportación. La primera es experiencia estética, leer el poema. Ahí tú dices impresión, pues a lo mejor no lleva bibliografía. Sí, sí tiene que llevar. Ustedes han visto videos que se llaman experiencia estética. Véanlos, revísenlo, cítenlo. Entonces, el primer requisito es que todas deben llevar bibliografía y citas. El segundo requisito es que tiene que ser entre 5 y 10 renglones de cada participación. El tercero es respetar las reglas de etiqueta. El cuarto es la ortografía, porque se nota que a veces que no revisan los textos antes de ponerlos, que lo ponen directamente en el foro. Sugiero que lo escriban antes, lo corrijan y lo pasen. Y la quinta y última es que pues se traten de evitar estas participaciones que solamente no aportan mucho, que solamente asienten lo que dicen los demás, y eso no es un proceso reflexivo. Entonces, aquí las aportaciones las voy a desglosar y con eso terminaré la sesión de hoy. ¿Cuál fue tu experiencia estética al leer el poema? Impresiona al saber cómo se había hecho. Ahí recuerden que lo de poesía digital es un link que nos remite a una especie de programa, algoritmo, creo que no es necesariamente un algoritmo, que nos permite determinar o, digamos, hacer poesía de manera automática. Entonces, quiero que me digan si eso es una experiencia estética, si eso es un texto literario y qué opinan de eso. La segunda es, ¿crees que esta sea una forma de difundir, preservar las lenguas indígenas? Y ahí me van a decir sí, no, y colocar bibliografía. Obviamente justificarlo. La tercera aportación a un compañero, citar y
bibliografía forzosamente, ir a atender normas de etiqueta, que es el respeto, y en la cuarta es el planteamiento, los poemas generados por medio de la herramienta, pues por medio de la herramienta poesía digital se pueden considerar como textos literarios, sí, no, ¿por qué? Pueden citar incluso qué es un texto literario y por qué cumple o por qué no cumple, pero bibliografía, por supuesto. Eh, retroalimentar participaciones de sus compañeros, también bibliografía, por favor. Y consulta las rúbricas, por favor, ya saben, reglas básicas, no participes jueves, viernes y sábado, digo, perdón, viernes, sábado y domingo, o sábado todo, o domingo todo, porque está penado en la parte de estructura. Participa 5 días, si participaras hoy, jueves, viernes, sábado y domingo, todavía se justifica porque son 4 días, está bien, pero si lo haces todo el domingo, está penalizado. Entonces, fíjense en ese tipo de detalles porque no es suficiente con participar, tienen que tener ciertos lineamientos para participar correctamente. Pues creo que eso sería todo lo referente a los textos, al proyecto integrador, al foro experiencia estética. Y pues ya contesté las preguntas, cumplí el objetivo, les mostré cómo se usa Canva y les reitero nada más que mi horario es de 3:30 a 7:30 y que si tienen alguna duda, escriban por correo, por el chat interno y con mucho gusto les podré seguir contestando. Probablemente no lo haga el fin de semana o lo haga con mucho menos rapidez y pueden seguir participando en los foros. Nos piden tanto su asesor como como las personas a las cuales tengo que rendir informes, que sigan participando en los foros de novedades, sábado y domingo, porque esos no se cierran hasta la próxima semana. Y antes de que olvide, ustedes pueden descargar sus textos. Les voy a poner un anuncio de todos modos en el fin de semana o el lunes. Sus calificaciones estarán listas probablemente el sábado por la noche o el domingo. Entonces, recuerden que no hay extensiones en esta semana. Entonces, no podré ayudarlos con eso. Y el martes pueden ocuparlo para descargar sus calificaciones y tenerlas como evidencia, que es algo que yo también hago por si hay algún error en el sistema o yo mismo me equivoco. Si no tienen dudas, si tienen dudas, perdón, recurran a mí en los medios habituales. Les deseo mucho éxito y mucha suerte en la semana 4 y que estén muy, muy bien. Hasta pronto.